Y a ver, probando. Ok, sí está funcionando bien. Buenas. No sé qué hora sea cuando estén revisando este video, así que buen día para todos y bienvenidos a su clase de electricidad automotriz. Déjenme silenciar esta cosa porque si no va a estar ahí haciendo ruido. Y bienvenidos a su clase de electricidad automotriz. Estuve revisando su programa académico y por lo visto esta es como la primera interacción que tienen con el mundo de la electricidad y el magnetismo. Entonces decidí darles como que un repasito, algo como que muy general sobre las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo, cómo funcionan y de dónde vienen y qué significan estas cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Una disculpa por la tardanza. La verdad es que tuve unos contratiempos para conseguir la bibliografía, pero ya tengo suficiente. Parece que ya está funcionando bien todo. Ok. Y bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿De dónde viene la electricidad? El concepto de pues sí, el concepto de qué es electricidad. El concepto de la palabra electricidad viene a partir del griego. No sé leer griego, pero básicamente la palabra que dice en la esquina inferior derecha dice electrón y viene a partir de la palabra ámbar en griego, ¿no? Y eso es porque antes los griegos, la primera interacción que tuvieron con la electricidad era al frotar objetos de cerámica o inclusive ropa o partícula o piezas orgánicas como cabello, como cosas así, con un pedazo de ámbar. Y entonces el ámbar quedaba cargado positiva o perdón, quedaba cargado eléctricamente de manera positiva o negativa. Ahora bien, al final del día lo que nosotros percibimos o conocemos como la electricidad no es otra que partículas cargadas en movimiento. Lo que conoce, lo que pasa cuando decimos enciende la luz es que están pasando electrones a una velocidad inmensa por un filamento, por el filamento del foco, lo que hace que el filamento se incendie y genere luz. Ya después llegaron los focos estos ahorradores, que además tienen un gas adentro, que se puede ionizar con el calor o con el flujo de electrones y genera aún más luminosidad con una menor cantidad de corriente eléctrica, es decir, con menos electrones. Al final del día, la electricidad la vamos a definir como está en la parte derecha y es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de cargas eléctricos. Todo esto se ve involucrado en el movimiento de electrones en un conductor. Tenemos por ahí al padre de lo que conocemos como la teoría eléctrica, que es James Clerk Maxwell. Más adelante vamos a hablar un poquito más de él. Y bueno, él fue el que creó el universo matemático, el que descubrió, más bien dicho, las ecuaciones que rigen toda la teoría electromagnética. Dijo, ¿sabes qué? El trabajo de mi vida va a ser poder predecir el comportamiento de la corriente eléctrica en un medio y pues eventualmente lo logró, unificó la teoría eléctrica. Ahora bien, ¿de dónde vienen las partículas eléctricas, no? O qué produce la electricidad. Tenemos diferentes formas de producir electricidad. Y obviamente tenemos diferentes efectos, ¿no? Para ver los efectos de la electricidad lo vamos a dividir en cuatro puntos. Vamos a ver el efecto Joule, que es el efecto que ustedes pueden apreciar en cualquiera de estos calentadores eléctricos o en no sé si, seguramente si son estudiantes y hay muchos que son foráneos, seguramente se habrán bañado o habrán calentado agua con una de estas resistencias enormes que venden en su supermercado favorito. Y bueno, pues básicamente esa resistencia funciona a partir del efecto Joule. El efecto Joule lo que hace es aprovecharse del hecho de que la mayoría de los conductores
ofrecen un flujo imperfecto de cargas. ¿A qué me refiero con eso? Voy a cambiar un poquito la pantalla, déjenme ver aquí. Vamos a ver si puedo hacer esto. Ok, ahí está. Ya podemos cambiar de pantalla. Ahora necesito pasar el pizarrón. Acá está el pizarrón. Vamos a hacer un ajuste por acá. No es óptimo, pero es suficiente. Al final del día, la corriente eléctrica, lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, son electrones, son pequeños... Ok, ¿qué pasó acá? No me está detectando la tableta. Denme un minuto, voy a pausar un poquito para no hacerlos ver mis problemas técnicos. Un minuto. Y ahí está, a ver, vamos a ver qué tengo por acá. Creo que tengo todavía por aquí algún inconveniente. Pausa de nuevo. Ok, parece que ahora sí ya estamos hablando. Entonces, al final del día, ok, ahí se ve. Entonces, al final del día, lo que nosotros conocemos como una corriente eléctrica no es más que otra cosa que electrones. ¿Qué son electrones? Quizás deba de empezar por ahí. Los electrones son las partículas o las cosas que fabrican los átomos, ¿no? Al final del día, vamos a ir de lo más grande a lo más chico. Ustedes son personas o pueden ver objetos tangibles, pueden ver una pieza de cartón, una pieza de carne, una pieza de plástico o madera, y esta pieza va a estar compuesta por moléculas. Las moléculas al final del día son un montón de átomos unidos. Esto es un material. El material está hecho por moléculas. Y las moléculas, que son este grupo de pegazones funcionales de átomos, está hecho, entonces, como yo dije, de átomos. El átomo, recuerden por ahí, es una cosa que regularmente lo ponen como de esta manera, así lo ilustran, y le ponen por ahí aquí algunas pecas por ahí, ¿no? Y al final del día, la vida está compuesta por átomos. Todo lo que ustedes puedan tocar, oler, escuchar, todo con lo que ustedes puedan interactuar, excepto la luz, está hecha de átomos. La luz en particular está hecha de unas cosas que se llaman fotones, que son diferentes a los electrones y que, para empezar, no tienen masa, no tienen ninguna masa, no pesan. Pero en fin, los átomos a su vez están formados por partículas, válgase la redundancia, subatómicas, más pequeñas que el átomo, y están formadas por tres tipos. Al final del día, en la región azul, en esta de aquí, en el centro del átomo, en el núcleo del átomo, vamos a encontrar dos tipos de partículas. Vamos a encontrar unas partículas que vamos a poner azules, vamos a poner unas partículas que van a ser verdes en el centro. Las partículas azules van a ser los determinados protones, que tienen una carga positiva, y los neutrones, que están por acá, están también en el centro y no tienen carga, son meramente partículas con masa. Y estas pecas rojas que están afuera son los denominados electrones. A su vez, estas partículas están compuestas por partículas todavía más pequeñas, que les llaman partículas elementales, si no mal recuerdo, y ya los pueden ver como quarks,
Quarks, bosones, hadrones, bariones, me parece que es otro tipo. Y son ya cuasi partículas, ¿no? Pero bueno, esto sí ya es un poquito más avanzado. Pero lo que sí nos concierne es la parte de aquí, ¿no? Los protones, neutrones y los electrones. Entonces, lo que nosotros conocemos como una corriente eléctrica al final del día es un grupo de átomos que tiene electrones por ahí que están dando la vuelta a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, lo que vamos a tener cuando yo tengo una corriente eléctrica, imagínense un montón de átomos de metal. Los voy a simular con una bolita. Tenemos un montón de átomos de metal que están por ahí juntos pero no revueltos a una distancia considerable, y cada uno tiene bastantes electrones por ahí flotando en las últimas capas, ¿no? Entonces, lo que yo consigo cuando hago fluir una corriente eléctrica a través de un conductor o de un metal, lo que voy a tener es que los electrones empiezan a mover de un átomo hacia el otro átomo. Ahora, esto no pasa de manera lineal ni ordenada. En realidad lo que va pasando es que el átomo va choque y choque, va dando tumbos, va moviéndose como puede y por donde va encontrando camino de una manera aleatoria, y va chocando y va saliendo, y cada uno de estos choques, imagínenselo como ustedes pasando a través de un campo de fútbol, o imagínense con un partido de fútbol americano, y con cada uno de estos choques se genera un poquito de calor, porque hay rozamiento, hay fricción, hay un choque. Entonces, eso precisamente es lo que hace que el efecto Joule sea beneficioso para nosotros. Que la otra vez. Ahí está. Eso es lo que nos va a permitir el efecto Joule. Si fuera un conductor perfecto, sería un conductor a través del cual los electrones pueden pasar sin chocar ni una sola vez. Y eso pues, nos generaría un flujo perfecto de energía y tendríamos máquinas con el 100% de eficiencia. Y no tendríamos que cargar nuestro celular más que cada mes o cosas por el estilo. Y entonces, porque bueno, tristemente, gran parte de la energía eléctrica que utilizamos se pierde en efectos calóricos. La luz también puede ser utilizada como un efecto luminoso. Es decir, puedo transformar la electricidad en energía lumínica o en luz. Y esto se produce cuando el flujo de electrones a través de un conductor genera luz. Como buenos ingenieros en sistemas automotrices, seguramente ya han visto en centros comerciales y en un millón de lugares la famosa iluminación LED o los LED. Seguramente han tenido contacto con un LED. Y en los LED es lo que pasa, tenemos un conductor tan delgado y tenemos una corriente, digamos que lo suficientemente intensa, para que cuando un electrón pasa de una placa a la otra del LED, salga por medio de una chispa y genera incandescencia. Este es el efecto lumínico. Tenemos también que la electricidad produce un efecto magnético. Esto es, al hacer pasar un flujo de electrones por un conductor, se produce un campo magnético alrededor. Vamos a ahondar un poquito más en el objeto magnético un poquito después, así que por ahora créanmelo así. Y también podemos tener un efecto químico que se puede utilizar para en la electrólisis del agua, una reacción química en la que se podemos utilizar para separar o para ionizar el agua de componentes que no son estrictamente útiles o que no nos convienen por el momento, ¿no? Aplicaciones de la electricidad tenemos un montón y la usamos para todo en la vida. Lo usamos como motores eléctricos, lo usamos como transformadores, lo usamos en el refrigerador, lo usamos como imanes, lo usamos para iluminar, lo usamos para calentarnos cuando tenemos frío, lo usamos para hacer las tareas que no queremos hacer cuando ponemos a la robotina a hacer ahí la limpieza. Lo utilizamos en nuestros coches para hacerlos andar, para escuchar el radio, para escuchar música, para utilizar nuestro sistema
de luces del coche. En general, la electricidad se ha vuelto parte fundamental de la era del hombre moderno, ¿no? En realidad, si hemos llegado hasta donde estamos es gracias al producto de la electricidad. Déjenme un minuto para checar cómo vamos de tiempo. Ok, vamos bien. Y bueno, ya tenemos las aplicaciones de electricidad. Vamos a hablar un poquito más de del magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Al final del día, el magnetismo, se los adelanto, es un efecto relativista de las partículas eléctricas cargadas. Esto es, las partículas eléctricas se mueven a una velocidad tan rápida que de alguna manera logran deformar el espacio, creando una especie de fuerza, o crean, insisto, es un efecto relativista, no exactamente como que deformen el espacio, pero al final del día es meramente un efecto, el magnetismo es un efecto relativista de la corriente eléctrica del potencial eléctrico. En general, el magnetismo lo vamos a definir como el conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos producidos por ya sea imanes o corrientes eléctricas, porque como verán en esta unidad tenemos imanes naturales y tenemos electroimanes que se crean a partir o que creamos a partir de algún metal y una corriente eléctrica, y podemos crear un imán tan poderoso como se nos den gana. Pero ya vamos para allá. En general, la historia del magnetismo comienza cuando un griego, si no mal recuerdo, que llevaba por nombre Tales de Mileto, se encontraba en una región de Grecia conocida como Magnesia. Esta era una región playesca, digamos, había playita, estaba como que cómodo. Nunca he visitado Grecia, mis ganotas, pero seguramente era bastante agradable. Y Tales de Mileto empieza a encontrar que dentro de estas roquitas de playa empieza a jugar con las piedras, las empieza a apilar y se dan cuenta de que hay piedras que se atraen entre sí y hay piedras que se repelen entre sí. Y es curioso, ¿no? Porque son piedras al final del día, son las primeras piedras que pues él conocía con esta característica. Lo que sucede es que esas piedras regularmente eran piedras que tenían alto contenido de hierro o que tenían alto contenido de materiales metálicos, y entonces lo que pasaba, y entonces lo que pasaba es que cuando estaban estas piedras dentro de la región de Magnesia, había temporadas de tormentas eléctricas. Cuando había tormentas eléctricas, ustedes saben que los materiales metálicos atraen la electricidad. Entonces, al estar cerca de la playa y al tener estas piedras con un alto contenido metálico, los rayos caían directamente sobre las piedras y esto generaba un efecto de polarización dentro de los átomos de las piedras. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en qué es polarización. Lo que quiero que se queden de esto es que los primeros magnetos los primeros imanes naturales, vamos a decirlo así, se formaron a partir de piedras y una carga eléctrica enorme que era obtenida a partir de las tormentas, ¿no? Luego ya empezamos a ver cómo se podían cómo se podían polarizar estas cargas o cómo se podrían generar estos imanes. Al final del día, para comprender el magnetismo tenemos que considerar a un electrón como un electroimán muy chiquitito. Ahorita voy a explicar un poquito más al respecto. Y al final del día, los imanes se obtienen cuando logro yo polarizar estos imanes microscópicos que están dentro de los electrones, ¿no? No quiero dejar las clases como tan largas, entonces voy a tratar que los videos sean como de unos 20 minutos más o menos, 20 minutos, media hora. Entonces por ahorita aquí voy a cortar el primer video y seguimos en contacto, y ahorita ahí vamos. Esperen un poquito, pero seguimos con más información y más chácharas. Cuídense, ahorita nos vemos.